Muy buenos días. Como dice mi esposa, qué gusto volverles a ver, a saludarles. Y bueno, empezar un año, un 2022. Sí, es cierto, Dios tiene grandes cosas para nosotros este año, pero también es un año de muchos desafíos. ¿Cuánto lo creen? De mucho desafío, de vivir una intensidad en el conocimiento de la palabra y llegar a un crecimiento este año aún más que el año pasado. Y la verdad es que cuando uno empieza a ver cosas o analizar cosas, más bien dicho, que están sucediendo, siempre en uno se despierta algo. ¿Y qué hacer? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esto vaya mejor? Y siempre podría venir a nuestra mente un sinfín de cosas, quizás diciendo, pues ya no podemos hacer nada, o no se puede hacer nada, o tal vez, no sé, ya no estoy muy grande como para no hacer esto, o quizás la edad ya no me da para hacerlo. Y en fin, un sinfín de cosas que pueden pasar por mi mente o por nuestra mente. Recuerdo que hace unos par de meses atrás me pasó algo interesante. Estaba yo en una reunión con unas personas y terminamos bueno, aquí le decimos almorzar o de desayunar, y de repente sentí un dolor muy fuerte, un ardor muy fuerte en mi estómago, que me quebró así, me desesperó. Y yo dije, wow, ¿y ahora qué pasa, no? Y pues inmediatamente estaba yo cerca ahí por el llano y busqué un doctor y me atendí. Y este doctor me dijo, no, pues es tranquilo, no pasa nada, es un ardor quizás por el jitomate que te comiste. La salsa de tomate estaba ácida y eso provocó en ti esto, y en fin. Entonces me dice, te voy a mandar a hacer unos estudios, y ya me manda a hacer unos estudios, me los hago y se los envío, y me dice, todo está bien, excepto que tienes un alto índice de resistencia a la insulina y necesitas hacer ejercicio. Esto lo podemos combatir haciendo mucho ejercicio. Y entonces dije, pues decido entrar a hacer ejercicio para hacer esto y bajar esos niveles altos de resistencia a la insulina. Y estando ahí, donde voy con mi hijo Brian a hacer ejercicio, me encontré un doctor, amigo mío también de muchos años. Y ya en lo que estábamos ahí, uno que agarraba una pesa, otro que agarraba otra pesa, y uno que caminaba en la caminadora y así. Y de repente nos acercamos y estábamos platicando ahí, y no sé cómo salió la pregunta, que él me hace una pregunta, ¿y tú cuántos años tienes? Y ya le dije los años, no se lo voy a decir a usted, ya le dije los años. Ya se quedaron así como a ver cuántos años tiene el pastor, ¿no? Pero no. Entonces le dije, tantos años, y él me dijo, te gano por 4. Y entonces llega, y no sé quién de los dos dijo, sí, pero es que ya a esta edad ya no podemos hacer tantas fuerzas, ¿no? Ya no podemos levantar tantos pesos y que no sé qué. Y ahí como que nos metimos a la cueva de Adulán, él y yo, ¿no? Y de repente llega el entrenador y dice, ¿qué están ustedes comentando aquí? Le digo, no, pues esto. Y dice, ¿qué les pasa? Ustedes están jóvenes. Y dije, sí, ¿nos ves jóvenes? Sí. Claro que ustedes pueden hacer ejercicios, hay gente más grande que hacen ejercicios. Y le dije al doctor, te están hablando. No me entendieron, ¿no? Estaban hablando a mí, pues, te están hablando. Se la metí la bolita a él. Y a veces nos pasa eso, que pensamos que ya estamos grandes para no poder hacer cosas interesantes en nuestra vida, cosas en Dios, cosas en las cuales podemos todavía a esta edad hacer grandes cosas para el Señor. ¿Cuánto lo creen ustedes? Podemos hacer grandes cosas. Y mira, hay un hombre en la historia de la Biblia que tenía 85 años de edad. A los 40 años, él recibió una promesa de heredar una tierra. Y cuando llegó a los 85 años de edad, él reclamó aquella promesa.
Él dijo, esa promesa Dios me la dio hace 40 años. Y yo necesito seguir la visión de esa promesa. Y ahorita lo vamos a ver. Y de eso se trata hoy la enseñanza, de que no hay edad para no cumplir el propósito y los sueños de Dios en nuestras vidas. Hay a veces jóvenes que ya se sienten viejos, acabados. Y hay adultos que se sienten que ya no hay nada que hacer. Pero hay mucha tierra por conquistar. Hay muchos sueños de Dios que cumplir. Y Dios quiere cumplir los sueños contigo, conmigo. Pero necesitamos hombres, mujeres como Caleb. Hombres que se desafíen a sí mismos a conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Esta tierra es una tierra donde a ustedes y a mí Dios nos sembró con un propósito de compartir el anhelo y el sueño de Dios de que esta humanidad sea distinta, cambien. Y amados hermanos, yo quiero hablarle acerca de lo que Caleb dijo a Josué: dame ese monte, porque ese monte es mío, ese monte me pertenece. Y quiero que abras tu Biblia rápidamente en el libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 14, versículo 12. Dice la Biblia de esta manera: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y le dijo Caleb a Josué: dame ese monte, dame ese monte, como tú lo escuchaste, Josué, en aquel día que Dios lo dijo, que ese monte me pertenecía. Y miren, amados hermanos, este hombre, dice la Biblia en el versículo 10 de este mismo capítulo: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí que soy de edad de 85 años. Y miren, versículo 11, ¿qué dice, amados hermanos y hermanas? Todavía estoy fuerte como aquel día. ¿Cuántos tienen fuerzas hoy para seguir este año 2022? ¿Cuántos ya se debilitaron? ¿Cuántos ya se dejaron vencer por la pandemia? ¿Cuántos dicen, le seguimos adelante? Amén. Dice Caleb: estoy más fuerte que cuando tenía yo 40 años. Aún sigo manteniendo mi vigor, mi fortaleza para seguir adelante. Aún tengo fuerzas para poder conquistar la tierra que Dios me prometió. Pero algo importante, 45 años habían pasado de que la promesa que Dios le había dado no se había cumplido. Y no es porque Dios no lo hubiera cumplido, simplemente es que Dios tenía los tiempos para Caleb. Pero ¿qué hizo que Caleb heredara esta tierra? ¿Cuál fue aquella decisión que hizo Caleb para que Dios le dijera: este monte, que es el monte Hebrón, te pertenece? Mire, versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tus pies, o sea, la tierra que pisaste, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esta tierra va a ser tuya, la que tú pisaste será tuya, para ti y para tu descendencia, será tu heredad.
¿Y cuál fue la razón por la cual esto sucedió? Porque él siguió a Jehová, el Dios de Josué, el Dios de Moisés. Y esta es la parte interesante de la historia, porque aquí nos habla precisamente de este hombre, de Caleb, un hombre que tenía un corazón distinto, un hombre que tenía una mente diferente a los demás. Fíjense que algo que me impresiona de verdad en estos pasajes, es que toda aquella generación que vivió el tiempo de Josué y de Caleb, que entraron a la tierra y unos trajeron buenas noticias y otros malas noticias, y esos que trajeron mala noticia, Caleb los vio morir. Ellos fueron muriendo. Quizás Caleb preguntaba, y Petronila ya se fue, y Pedro ya se fue, pero de este mundo. Y toda esa generación que no le creyó a Dios se perdió. Josué y Caleb vivieron estos años con vitalidad, con buena salud, porque ellos creían en el Dios de Moisés. Y aquí es algo bien interesante, porque lo que está en el corazón del hombre, lo que está en el corazón de la persona, es lo que va a hacer que trasciendas en este año y en el año por venir. Caleb, dice la escritura en el versículo 6 de este mismo capítulo, dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Tú sabes lo que Dios dijo. Si algo nunca perdió en estos 45 años Caleb, escúchame bien, fue la promesa de Dios. 45 años pasaron y Caleb nunca se olvidó de lo que Dios le había dicho. Y esto es algo muy importante en la vida de un creyente, que tú nunca olvides la promesa que Dios dijo un día, quizás años atrás, cuando tú te convertiste, años atrás y no sé cuántos años han pasado y tú has dicho, pero mi familia no se ha convertido al cristianismo completamente. Tú espera en la promesa de Dios. La promesa de Dios es muy clara: cree tú y toda tu casa será salva. Pero créelo con todo tu corazón, que algún día ellos llegarán a los pies de Jesús. Pero tú tienes que creer, y pueden pasar años y esa promesa tiene que estar viva en nuestros corazones. Esa promesa tiene que estar latiendo día con día en nuestro corazón. ¿Sabes qué le daba vitalidad a Caleb? La promesa que Dios le había hecho. ¿Cuántas personas mueren como murió esta generación? Porque primero no le creyeron a Dios, y segundo, lo que Dios le había dicho jamás, nunca lo vivieron en sus propias vidas. Y esto que Caleb nos muestra aquí es algo interesante. Él les dice, había una promesa, hubo una promesa que Dios nos hizo tocante a ti y a mí. No te olvides de lo que Dios ha dicho para contigo. No te olvides de lo que Dios ha prometido que haría contigo, con tu familia, con tu vida. En el versículo 7, note lo que dice este hombre: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. ¿Ustedes recuerdan esta historia que está en el libro de Números? Números 13 y número 14, ¿se acuerdan? Cuando fueron enviados a ver la tierra, a ver cómo era aquella tierra, y muchos de ellos llegaron diciendo, pues es que allá están los hijos de Anac, tierra de gigantes. Ahí sí es cierto, es una tierra muy buena, donde fluye leche y miel, y es una buena tierra, pero hay un gran problema. Hay gigantes en esa tierra. Y al lado de ellos nosotros nos vemos como una langosta. Ellos trajeron un informe negativo a la vida de los demás.
Y hubo llanto, clamor, y empezaron a hablar en contra de Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a esta tierra a morirnos? Josué y Caleb dijeron, sí, es cierto, ahí hay gigantes, la tierra es buena, pero nosotros podemos más que ellos porque el brazo de Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y yo estoy seguro que Dios este año estará con sus hijos. Estará contigo, estará conmigo. Él no nos va a dejar. Pero tú tienes que vivir la promesa de Dios en tu corazón. Tú tienes que vivir y albergar la promesa que Dios te dijo, que habló a tu vida, habló a tu corazón en el tiempo que tú hayas tenido en ese desierto. Tal vez cuando Dios habló a tu vida, tú tienes que decir y vivir eso en tu corazón. Y dice aquí, este hombre que era de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y note lo que viene a continuación, porque esto es importante para tu vida y mi vida. Dice, y yo les traje noticias, ¿cómo dice? Como lo sentía mi corazón. Yo traje las noticias como las sentía en mi corazón. Sabes que hay gente que trae noticias negativas conforme a lo que ve, conforme a lo que observa. Esas gente de malas noticias que únicamente hablan porque lo único que hacen es ven un panorama difícil, un panorama oscuro, un panorama en el cual dicen no se va a poder hacer nada. Pero tú no hables conforme a lo que veas. Tú habla conforme a lo que hay en tu corazón. La Biblia es muy clara y dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes aquí en tu corazón, en tu propia vida, la palabra de Dios es la que tú vas a hablar. Pero si tú tienes la palabra de este mundo albergándose en tu corazón, eso es lo que va a hablar. Y este mundo es completamente negativo. Totalmente negativo. Este mundo habla de muerte, de secuestros y de un montón de cosas terribles. Si tú hables cualquier noticiero, cualquier noticia en la que sea, en el sistema que sea Facebook o lo que sea, puras malas noticias. Y la mayor parte nos las pasamos viendo Facebook en lugar de estar viendo las buenas noticias. ¿Cuántos están aquí? Porque aquí hay buenas noticias. Aquí está el plan de salvación, aquí está el plan de la vida eterna, aquí está la promesa de Dios, aquí está lo que Dios te dice cuando estás pasando por momentos complicados. Pero repito, aquellos hombres llegaron y dieron malas noticias porque ellos vieron gigantes. Josué y Caleb trajeron buenas noticias porque lo que había dentro de su corazón era: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Y sí, hay gigantes, pero Dios puede derrotar a los gigantes. Dios puede acabar con esta pandemia en un abrir y cerrar de ojos. Dios lo puede hacer. Dios puede abrir los ojos del ciego. Dios puede abrir el oído del sordo. Dios puede sanar a una persona que pareciera que ya no tiene vida y Dios le da vida. Si tú crees que tu problema o mi problema no tiene solución, yo te quiero decir esta mañana: sí, tiene respuesta de parte de Dios. Pero si tú lo crees con todo tu corazón, si en tu corazón está la promesa de Dios. Y yo quiero animarte esta mañana, en este inicio de año, en este primer domingo para nosotros de enero, en donde tú tienes que vivir este año basado en la promesa de Dios y hablar lo que hay en el corazón de tu propia vida, conforme a lo que tú has llenado tu corazón de la palabra. Muchos dicen que este mes es el mes más crítico del año, ¿cierto o no?
¿No lo han escuchado ustedes eso? Que es el mes, ¿cómo le llaman? La cuesta de enero. ¿Sí lo han escuchado? Y algunos cristianos dicen, oye, vamos a vivir la cuesta de enero. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay otra promesa de Dios que es muy clara. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que hay en tu corazón es lo que tú tienes que hablar. Caleb y Josué tenían en su corazón: Dios es fuerte, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. Y eso es lo que ellos hablaban. Ellos trajeron buenas noticias conforme a lo que había en su corazón. Y este año tú tienes que aprender a vivir conforme a las promesas que Dios ha hecho en tu vida. Pero si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, es probable que hables malas noticias. Hables de enfermedad, hables de escasez, hables de dolor, hables de sufrimiento y que digas ya no se puede hacer nada. Eso es imposible. ¿Cuántos saben que no hay nada imposible para Dios? Están aquí, hermanos. No hay nada imposible para Dios. Esta es la diferencia. Mira, el pueblo negativo aquel se quedó en la esclavitud de su propia mente. Fueron esclavos de su propia mente. Romanos capítulo 12 nos habla bien claro que tenemos que aprender a renovar nuestra manera de pensar. Y hay una Biblia bien bonita que a mí me gusta mucho porque dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Tú y yo no podemos seguir viviendo en esta etapa de la esclavitud de la mente, en donde no se puede, donde es imposible, donde ya no tengo fuerzas, ya estoy grande. Moisés era una persona grande y aún así Dios lo impulsó para pasar por el mar. Caleb, 85 años. Y ahorita te vas a asombrar lo que Caleb dijo. Porque miren, muchas veces nosotros estamos esperando la promesa de Dios y no queremos prepararnos para entrar y poseer aquello que Dios nos ha dado. Pero hay veces que necesitamos continuar el camino y el viaje que Dios nos ha trazado en la vida con el deseo de que logremos alcanzar el propósito de Dios en la familia, con nuestros hijos y con las demás personas que Dios pone a nuestro alcance. Pero eso es lo que él tenía en su corazón. Caleb tenía la esperanza de que Dios iba a hacer algo con ellos. Versículo 8. Y mis hermanos, dice, los que habían subido conmigo, fíjense, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué fue lo que Caleb hizo? ¿Qué siguió? El consejo de Dios. ¿Tú qué tienes que seguir este año, hermano, hermana? No el consejo del vecino, no el consejo del pariente que no es cristiano. Tal vez el consejo del pariente te viene y te dice cosas negativas, pero tú tienes que aprender a creerle al consejo que Dios te da. No al consejo, aún pudiera ser el hermano que te diga, ay, vamos a entrar a la cuesta de enero. Y tú le dices, no, yo tengo a un Dios que todo lo puede, que todo lo suple. Que para Dios no hay nada imposible. Pasa tú la cuesta de enero, yo pasaré en victoria este mes. Tenemos que aprender a vivir y hablar conforme al consejo de Dios en nuestra vida. Ellos dice esta parte, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová
mi Dios. Este año, hermanos, es un año de seguir el consejo de Dios en tu vida. Apréndetelo esta mañana. Tú sigue el consejo de Dios en tu vida. Tú sigue el consejo de Dios, aunque pareciera que no se ve absolutamente nada. Tú síguele adelante. Tú sigue adelante confiando en Dios, confiando en lo que Dios ha dicho. Mira, yo estoy tan animado este año. Yo terminé una etapa en mi vida hace poquito. Y sabe, yo estaba feliz de haber terminado esa etapa en mi vida. Feliz como quizás nunca antes me había yo sentido así. Porque yo dije, es el tiempo que yo estoy buscando para tener una confianza aún más todavía en el Dios de mi vida. Pero por mi mente pasaban un sinfín de cosas. ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo le vamos a hacer con el otro? Y aquí y allá. Yo decía, Dios me va a ayudar. Dios me va a sacar adelante. Pero yo estoy feliz. Hasta el día de hoy todavía sigo contento por haber cerrado un ciclo en mi vida. Hay veces que nos quedamos viviendo en el pasado, como esa generación, viviendo en el pasado. Allá estaban las ollas de carne, lo mejor. ¿Sabes que la felicidad que motiva a un cristiano a seguir adelante es por lo que ve todos los días hacer a Dios en su propia vida? Eso es la mayor felicidad que puede tener un cristiano en su corazón. Ver que cada día Dios te va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Están aquí, hermanos. Es vivir conforme a las promesas de Dios. Es vivir conforme a lo que Dios ha dicho. Él dijo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero tú tienes que tener un espíritu diferente. Este año tú no puedes quedarte en una mentalidad de esclavo o de esclava. No se puede. Ya es imposible que haya cambios en la vida de fulano, en la vida de sultano. Mira, este año todavía hay un monte que tú tienes que conquistar. Este año todavía tú tienes que subir a conquistar aquello que Dios te dio. Pero tú piensas y dices, bueno, es que ya Dios me lo dio y ya entonces voy a disfrutar lo que Dios me dio. No. Cuando Caleb pide el monte, aún todavía estaban ahí los anaseos. Y estaba la promesa de Dios de darle Hebrón, pero estaban los anaseos ahí. Y sabes, algo que a mí me llama la atención de este hombre de fe, era primero que él había creído a Dios. Segundo, que él había albergado en su corazón la promesa de Dios. Y esa es la que lo hacía caminar todos los días de su vida. Esos 45 años a él lo motivó todos los días lo que Dios le dijo. 45 años caminando y diciendo, Dios me dijo que ese monte era mío. Dios me dijo que ese monte era para mí y para mi generación. Dios me dijo que ese monte era mío. Y todos los días se levantaba con esa promesa. Mira, si algo hoy necesitamos son hombres y mujeres de fe que se atrevan a levantarse creyéndole lo que Dios ha dicho. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Quizás solamente voy a parafrasear esto, pero pensar un momento, ¿quién hubiese estado en el lugar de Abraham que le hubiera preguntado a Dios, ¿a dónde voy, Dios? Tú vete. ¿A dónde? Tú vete. Si estuviera la mujer, oye, ¿dónde vamos? Pues no sé. ¿Pero cómo estás, loco? Pero es que Dios me dijo que me fuera. Sí, ¿pero a dónde? Pues no sé. No, pues yo no voy contigo.
Pero es que no hay dónde vamos a ir. No, yo nada más me dijo, sale de tu tierra y vete a una que me va a mostrar, pero no sé cuál. Tú te irías así. Pues Abraham sí se fue, porque Abraham le creyó lo que Dios le había dicho. Hay veces que nosotros esperamos que Dios nos diga A, B, C, D, E, F, ahí vas a ir. Como dicen por ahí, hasta con piedritas para que te las pongan. Pero Dios quiere probar tu corazón, Dios quiere probar mi corazón. La fe se prueba, hermanos. ¿Están aquí? La fe se prueba. Dios probó la fe de Abraham. Y muchas veces nosotros queremos, como dicen por ahí, bueno, no ustedes, pero otros sí, quieren todo como dicen, en bandeja de plata, que todo sea bien, que llegues a casa y todo esté color de rosa, que no tengas problemas, que no tengas nada, que llegues como, ay, qué bonito llegar aquí sin problemas. Caleb tenía que entrar a Hebrón y estaban los anaseos ahí. Había gigantes que todavía tenía que derrotar. Y esto es algo que a nosotros nos debe de llamar la atención. Cuando un hombre o una mujer de fe se levanta y no importa cómo esté el problema, ella se levanta con fe, creyendo que Dios está con ella, que Dios está con él. Hace unos días yo tengo un amigo que lo aprecio bastante. Él no vive aquí, vive en Veracruz, en un lugar de ahí de Veracruz. Y fue mi vecino, fuimos vecinos y fuimos compañeros de trabajo. Y hoy está pasando una situación bastante complicada de salud. Y yo le mandé un audio. Me dijo mi esposa, mándale un audio y anima la vida de este varón. Y yo le mandé un audio y le dije, levántate, toma la fe y la confianza en Dios. Que hubo un hombre, y le platiqué la anécdota de David con Goliat. Levántate. David le venció a Goliat, le quitó la cabeza, lo derrotó. Tú puedes derrotar a esa enfermedad con la ayuda de Dios. Levántate. Ten fe que lo puedes lograr. Créele a Dios lo que ha dicho. Sí, su situación es difícil, complicada para los ojos del humano, pero para Dios no hay nada imposible. Hace unos días, o ayer o antier, una persona también muy querida de nosotros nos llamó. Ayer fue o antier, creo que antier. Estaba yo ahí en el sofá de la casa cuando entró la llamada y me saludó y empezamos a hablar y le decía, oiga, ¿saben qué? Yo sigo recordando el testimonio de su esposa. Dice, con tanta fe en su corazón, Dios la levantó. Dije, es un milagro, y empezamos a hablar de ese testimonio. Y él me decía también, mire, yo siento también, a mí la ciencia médica me ha dicho que tengo un 70% nada más de uno de los riñones. Pero yo le estoy creyendo a Dios, que Dios restaurará mi riñón. Yo le sigo creyendo a Dios, yo me estoy cuidando en salud, pero yo le creo a Dios que Él restaurará mis riñones. Yo le dije, yo también lo creo, porque yo tenemos a un Dios de poder. Amén. Y eso es algo que nos debe de motivar en una motivación sana, espiritualmente hablando, de creerle a Dios este año. Ese es el deseo de mi corazón en esta enseñanza, de animarte en este año a creerle a las promesas de Dios, de creerle a lo que Dios ha dicho. Mira, al rato voy a compartir otro tema interesante también, de unos hombres que si tienes tiempo escúchala y si no más tarde la ves, pero te puedo dar un adelantito de unos hombres que se le acercaron a Jesús cuando ellos no tenían por qué acercársele a Jesús porque estaban leprosos. Ellos se arriesgaron a que los mataran o a que le hicieran algo, porque en la ley judía, en el tiempo antiguo, estaba prohibido hacer eso. Pero ellos se arriesgaron, como aquella mujer que se abrió paso en medio de la multitud a tocar. Dice, si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sana.
Y eso es lo que hoy necesitamos. Hombres y mujeres que se levanten a creerle a Dios todos los días en la mañana, orar, interceder y pedirle a Dios que transforme el corazón de la humanidad en este año. Que tú puedas salir este año a conquistar la tierra que Dios te dio. Dios te dio tu familia, Dios te dio a tus hijos, te dio a tu esposo, tu esposa. Y tú dices, no, pero este cuate ya no cambia ni volviendo a nacer. ¿Quién dice que no? Para Dios no hay nada imposible. Si Dios cambió la vida de un Pablo, que no cambie la vida de otra persona. Pero hay un monte que hay que conquistar este año, y tú sabrás cuál es ese monte que te tienes que ir y conquistar. Y no regreses diciendo, es que están allá los grandes problemas, es que allá hay un montón de cosas que no quiero ni tocar. Pues es el monte que tienes que conquistar. Alístate, porque todavía viene un tiempo de guerra, viene un tiempo de batalla. Esto no ha terminado, esto continúa. Pero tenemos que aprender a caminar en fe este año. Tenemos que aprender a caminar en fe este año, creyéndole a lo que Dios ha dicho. Esa es mi expectativa de vida este año, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. Muchos hacen compromisos de bajar de peso este año y le siguen metiendo a la tlayuda y al tasajo y a los chiles y a un montón de cosas. Y a las carnitas y a las grasas y se meten como 5 kilos de carne y luego se pasan 3 horas en el gimnasio y no bajé de peso, subí más. Y ese es el propósito de año, de bajar de peso. Mi propósito de este año es crecer en la fe en Dios. Pero tienes que enfrentarte a los gigantes. Sí, claro que sí. Todavía hay enaceos ahí en el monte Hebrón. Todavía hay gigantes que tengo que derrotar. Y uno de los primeros gigantes que hay que derrotar es el gigante que vive dentro de mí. Ese es el primer gigante que hay que derrumbar. El orgullo, la vanagloria, el que yo puedo, el que para mí no hay nada, yo lo puedo hacer. Es el primer gigante. Es el primer Hebrón que tienes que conquistar este año. Ser más humilde, más sencillo, más sensible a las necesidades de los demás. Hay gente que, miren, no mueve un dedo para ayudar a los demás, pero ven que otro lo está haciendo y ya lo están criticando. ¿Me explico? Esos cuates a veces me dicen, oye, dijeron así, déjalo que digan. Yo quiero caminar en fe este año. ¿Cuántos quieren caminar en fe este año? Quiero caminar en fe, creyéndole a Dios, creyéndole sus promesas. Y repito, yo no estoy motivándote en esa motivación emocional que pensamos que es el sentido positivo. No, en un sentido realmente de fe, de confianza en que Dios este año tomará el control de todas las cosas que aún están por venir. Y que no tengamos miedo, que sigamos adelante creyéndole a Él con todo el corazón. Miren lo que dice aquí en este mismo capítulo. Miren, versículo 11. Yo creo que lo lean detenidamente. ¿Qué cosa dijo Caleb? Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuántos años tenía cuando lo envió Moisés? Di conmigo 40. ¿Cuántos tienen 40? No levanten la mano. Tienen 40, ya se sienten como de 90. Andan ahí arrastrando la cabeza. Ay, pues. Y tienen 40 años. Jovencitas de 22 años, ya estoy cansado de esta vida. Y no han vivido nada, ya están cansados de esta vida. Ya están fastidiados de esta vida. Pues no han vivido nada, ya están fastidiados. Y hay algunos que, ya me quiero morir mejor.
Otra, Señor, mándame un príncipe para que ya me vaya y yo sea feliz. Te voy a dar un consejo, jovencita. No te cases para ser feliz. Cuando te cases, cásate porque eres feliz. Y si el hombre aquel que te sale malo, ay, Señor, el hombre que tú me diste, no me hizo feliz. Vive esta juventud feliz en Dios, creyéndole a Dios que Él tendrá tu príncipe azul por ahí, en algún lado, con ojos verdes así, perfil griego. Pero créele a Dios en sus promesas, amén. Eso es lo que trato de hacer esta mañana, decirte créele a Dios. Créele a Dios con todo tu corazón este año. Que tu expectativa de vida de este año sea crecer en la fe, en el conocimiento de Dios. Y Caleb le dijo, tengo 40 años y tengo la misma fuerza. Tengo 85 años, pero tengo la misma fuerza que tenía yo cuando eran 40 años, cuando Moisés me mandó a reconocer la tierra. La primer virtud que tenía este hombre Caleb era que había conservado su fuerza. Y esa fuerza no la conservó alimentándose bien, sino creyéndole a Dios en el Espíritu. Miren, hay un texto bíblico hermoso, muy bonito, que dice, un corazón alegre, ¿qué dice? Hermosea el rostro. En esa misma actitud voltea a tu vecino y fíjate si esa promesa se está cumpliendo en él. Pero ¿qué dice la parte siguiente? Pero un espíritu seco, un espíritu así amargado, seca los huesos. Un espíritu de esos chocarreros, de esos así que todos amargados, seca ¿qué? Los huesos. Pero un espíritu alegre, el rostro se ve como, no necesitas colágeno. Yo no sé de dónde se me vino hasta la mente ahorita. Tú necesitas vivir en fe creyéndole a Dios este año, que este año es el año que Dios hizo, que nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Y que todo lo que este año Dios enviará será para el bien de nosotros, los que amamos a Dios. Todo nos ayuda para bien. Amén. Primero tenía fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos tienen fuerza para seguir adelante este año? Fuerzas para seguir adelante, ¿no? Y esa fuerza te la da Dios en tu propia vida. El ánimo es el que nos levanta todos los días, y levantarnos con fe y esperanza. Hoy será un día diferente. Y la Biblia dice claramente que hoy es un día, dice que nos vamos a alegrar y gozarnos en Él, y cada día trae su propio. Hay algunos que nos preocupamos por el mañana. Estamos preocupados qué va a pasar mañana. Vive el día de hoy. El día de hoy trae su propio problema, sus propios afanes, todo lo demás. Hoy, mañana, quién sabe si llegue. Y no soy pesimista, pero así es, ¿cierto o no? Pero vive hoy, disfruta hoy lo que Dios tiene. ¿Cuántos tienen a su familia aquí? Su esposa, su esposo, disfrútalos. Ayer, hace unos días, platicaba yo con una persona en una reunión que tuvimos, y decía, no, es que yo agarro a mis hijos y les pego, y le digo, no les pegues, corrígelo con la palabra y dile, haz esto, y él empezó a dar consejos. Le digo, porque si tú le pegas, lo vas a volver más rebeldes. El consejo de Dios es lo que le va a ayudar. La Biblia es muy clara, mira, está el consejo de Dios. Dice, Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Hijos, respeten y amen a sus padres. Ahí está el consejo de Dios. ¿Para qué irnos tan lejos? ¿Para qué agarrar, ¿cómo le dicen aquí? La vinza. Mejor agarra esta vinza, que es la que más lo va a corregir a ellos. ¿Me explico? No quiere agarrar la otra vara y lo único que hacen es
en el corazón del niño o de la niña anidar más enojo en contra de los padres. Aquí está la palabra con la que puedes guiar y educar a tus hijos este año y hablar del consejo de Dios que Él puso en tu corazón para el mejoramiento de tu familia, de tu casa. Lo primero que entonces que tuvo Caleb era una fuerza que Dios le daba para continuar en la vida. Número siguiente, aquí mismo, miren. Todavía estoy fuerte como aquel día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora. Di conmigo, Dios renueva las fuerzas al que se encuentra cansado. Amén. Él renueva nuestras fuerzas para seguir adelante en fe. Si algo tenía Caleb es que Dios había renovado su vida para seguir adelante, para conquistar aquello que Dios le había prometido. Y número 3, dice aquí mismo que Dios le había renovado esas fuerzas porque venían tiempos ¿de qué? De guerra. Di conmigo, de guerra. O sea que si tú piensas que los problemas terminaron, voltea con tu vecino y dile, puede que arrecien más, pueden que vengan más fuertes, pueden que los problemas se presenten de otra manera, pero si tú tienes una fuerza renovada en Dios todos los días, creyéndole a Dios, seguramente los gigantes serán vencidos y tú saldrás victorioso o victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Saldrás victorioso o victoriosa, porque la guerra y los problemas no terminan. Los problemas continúan. Por eso la Biblia lo dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. Ahora, cuando tú te empiezas a renovar en Dios, empiezas a crecer espiritualmente, empiezas a renovar tu fe, empiezas a creerle más a Dios, empiezas a pensar y decir, no, este año es el año que Dios hizo, este año Dios va a traer a mi familia a los pies de Cristo, este año vamos a tener una iglesia en donde mucha gente vendrán, recibirán la palabra de Dios, creerán a Dios y continuarán su vida de fe. Este año es un año de conquistas. Pero solamente los Caleb que se atreven a pelear la promesa de Dios saldrán adelante. Los demás, como aquellos hombres que se quedaron con la mente de esclavos, perecerán. Ahí se quedarán. Y tú los verás, allí se quedarán. Dice, ¿por qué se quedaron? Porque nunca le creyeron a Dios. Y hay otros que te mirarán y dirán, mira cómo salió adelante con su familia. Mira, parecía que estaban derrotados, pero mira cómo se levantaron. Es una familia de fe, una familia que le cree a Dios. Cuando ellos pensaron que tú estabas derrotado, cuando ellos pensaron que los anaseos y todos esos feos venían a derrotarte en tu vida, Dios se levantó en medio de la tempestad y te sacó avante porque tú le creíste a Dios. Y este año, hermanos, es un año de desafíos, pero también de victorias. Pero hay un monte que tienes que conquistar. Tú tienes que levantarte este día en fe, creyéndole a Dios, como Abraham le creyó a Dios. Le creyó a lo que Dios había dicho. Le dijo Dios, Abraham, llévame a tu hijo a ofrecerlo en holocausto. ¿Usted se acuerda de esa historia? Y cuando él iba a ir rumbo a ese monte, a ese lugar, a Moria, le dice a su hijo, papá, todo está bien, la leña, todo, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le contestó Abraham? Dios proveerá el cordero. Eso es fe. Eso es fe. Eso es creerle a lo que Dios había dicho. Abraham sabía en su corazón que Dios no podía llegar a ese grado. Él quería ver su fe. Y cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, hubo una voz en el cielo que le dijo, Abraham, Abraham, detente.
porque yo he visto que tú eres un hombre que me temes. Pero Abraham obedeció a Dios. Y dice la Biblia también que Abraham incluso luchó esperanza contra esperanza. Cuando él ya se veía que su físico no le daba, había una promesa de su hijo. ¿Se acuerdan? La mujer que dijo, ¿cómo será esto? Que yo ya estoy grande, ya no tengo la misma fuerza, la edad ya se me pasó. Abraham le creyó a Dios. ¿Cuánto le van a creer a Dios este año? Es año de creerle a Dios, hermano. Es año de tomarnos de la mano del Señor, de creerle con todo nuestro corazón que ese monte Dios ya nos los dio, que esta tierra Dios ya nos las dio. ¿Por qué la tienen que tomar otros y no los hijos de Dios? Esta tierra aún todavía hay gigantes que derrotar. Muchos quieren que Dios le dé todo y no quieren pelear nada. Caleb se alistó para el día de la guerra. Caleb se alistó para el día de la batalla. Caleb dijo, yo entraré a ese monte y ese monte será mío, porque Dios lo dijo. Hay gigantes, sí, pero miren lo que dijo Caleb. Algo interesante. Dice el versículo 12 en la parte de la mitad hacia adelante, dice, los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Quizás Jehová esté conmigo. Yo no voy a dudar un minuto en mi corazón de que Dios está conmigo. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Y voy a luchar por conquistar ese monte. Ahí están los anaseos. Tengo fuerzas para seguir adelante. Tengo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para seguir adelante. ¿Qué me puede detener? Nada, si Dios va conmigo. ¿Qué me puede parar? Ni el mismo diablo me va a parar, que Dios está conmigo. Caleb se levantó y dijo, Dios va conmigo. Quizás Dios esté conmigo. Ese quizás no es de duda, ese quizás es una palabra de decir, Dios está conmigo como lo estuvo antes, estará conmigo también. Como estuvo hace 40 años cuando entramos y vimos la tierra. Y miren, la tierra le fue dada a Caleb. Dice el versículo siguiente, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, cenezeo hasta hoy, por cuanto había seguido, di conmigo, cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Subraya, si tú tienes una Biblia, esa palabra cumplidamente, cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. En otras palabras, Caleb fue un hombre que cumplió a cabalidad lo que Dios dijo. Él no se puso a ver los obstáculos. Él no se puso a ver a los gigantes. Él no se puso a ver a los problemas. Él se puso a mirar lo que Dios había dicho. Y Caleb entró y poseyó la tierra que un día pisó y que Dios le había dado por heredad. Si hoy se trata de cumplir esta promesa de Dios y de entrar a Hebrón, tú tienes que aprender algo. No tienes que dejar caer a tierra ni una sola promesa que Dios ha dejado escrito en su palabra. Ni una sola promesa. Así veas que la situación es difícil, así veas que la situación es complicada, tú créele a Dios. Escúchame lo que te voy a decir, porque, repito, esta va a ser una parte de la segunda enseñanza, pero quiero nada más darte un
un ligero adelanto. Cuando llegaron aquellos leprosos, donde estaba Jesús, Jesús no los sanó en ese instante, sino Jesús le dijo, escuchen, vayan y preséntense al sacerdote. Mire la fe de estos hombres. Vayan y preséntense al sacerdote. Ellos querían ser sanados por Jesús y Jesús le dijo, vayan. Y estos hombres, dice la Biblia, que cuando iban en el camino, se dieron cuenta que estaban sanos. De eso se trata la fe. La fe es caminar creyendo en lo que Dios ha dicho. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es fe. Yo voy a caminar este año por fe, por lo que Dios ha dicho, por lo que Jesús ha dicho. Yo me voy a levantar todos los días, voy a tomar vigor en la palabra de Dios, creyendo que este año es un año de promesas para mi vida, para mi casa, para mi familia, para la casa de oración Oaxaca. Que es un año de promesas, de bendición. Ya basta de hablar de maldiciones. ¿Estamos? Esta tierra que vivimos nosotros aquí, ¿cuántas veces no ha sido ensangrentada? Vamos a empezar a cambiar la historia con nuestras familias, pero hablando lo que Dios dice. Que cuando tú pisas esta tierra va a ser bendecida por Dios. Créele a Dios. Créele a Dios con todo tu corazón, que este año es caminar por fe, creyendo lo que Dios ha dicho. Los leprosos se fueron creyendo lo que Jesús les había dicho. Ellos sabían que si se encontraban con alguna persona en medio del camino, podrían ser apedreados, pero ellos prefirieron morir creyéndole a Jesús. Y eso se trata, la fe. La fe es caminar obedeciendo a Dios. La fe es caminar obedeciendo a Dios. Por eso Caleb fue un hombre que ante los ojos de Dios fue grato porque le creyó a Dios. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se le acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es porque Dios me dio esta promesa y ahora me siento y espero que venga la promesa. No, yo me levanto en fe y empiezo a caminar creyendo que la promesa que Dios ha dicho vendrá. Que la promesa que Dios ha dicho vendrá. Miren, yo si ahorita hiciera un ejemplo aquí, ¿cuántos de su familia no son cristianos? Levanten su mano. Tenga familiares que no son cristianos. Muchos tenemos así. ¿Tú crees que este año, si tú crees en Dios con todo tu corazón y le crees a la promesa de Dios, ellos vendrán a los pies de Cristo? Bien. Dios tocará sus corazones. Miren, yo leí una anécdota y con esto quiero terminar. ¿Cuántos conocen la vida de Nicky Cruz? Sí, usted, ¿verdad, hermano? Un pandillero. Había un grupo de pandilleros y él era el líder de esos pandilleros en Estados Unidos. Algo así va la historia. Si no, pues ahí me corrige tantito, pero más o menos como me acuerdo, que la vi hace muchos años. Y era uno de los líderes más temerosos de ese tiempo. Y un día, en un cierto lugar, había un hombre llamado David Wilkerson. Su esposa estaba embarazada. Y él le dijo, yo siento en mi corazón, Dios me está enviando a este lugar a compartirle a un grupo de hombres
que están en esta condición. Eran bastante hombres que eran los que temían, le imputaban miedo en ese lugar. Y se fue Nicky Cruz y le dijo a su esposa: vete. Le dijo: pero estás embarazada, estás a punto de dar a luz, vete, obedécele a Dios. Cuando llega David Wilkerson a aquel lugar y empieza a predicar a esa pandilla de hombres violentos, llegaron y lo empezaron a golpear. Y ahí en el piso, Nicky Cruz le pegaba de patadas en la cara y todos lados, le desfiguraron casi la cara. Y él le decía: David Wilkerson, Nicky, Jesús te ama, tú me puedes matar, pero Jesús te ama. Jesús quiere que tú cambies tu vida. Y empezó ahí el otro ensangrentado a compartirle de la palabra de Dios. Y hoy Nicky Cruz, que todavía tengo entendido que vive, ha sido un hombre que Dios ha usado para convertir a miles de hombres para Cristo. Pero hubo un hombre que le creyó a Dios, un hombre que salió de su casa dejando a su mujer embarazada para obedecer a Dios y cambiar a unos hombres que se dedicaban al narcotráfico, a un montón de cosas. Esa es fe. Ese era el monte que había que conquistar, y él expuso su vida por conquistar el monte que Dios le había dado. Hay veces te van a golpear, te van a correr, quizás estés medio moribundo ahí, pero ese es el monte que tienes que conquistar. Pero como David Wilkerson se levantó en fe, creyéndole lo que Dios le había dicho. Me he explicado esta mañana. Aquí necesitamos hombres, mujeres que le crean a Dios. Que cuando venga alguien con una mala noticia, dile: vete con tu periodiquito por otro lado. Esta casa le cree a Dios. Esta casa le cree a Dios. Ay, que no hay nada. Ey, cállate, porque estás hablando por lo que ves. Yo estoy hablando por lo que creo. Es que esta semana no va a haber nada. Ey, tú cállate. Tú estás mirando la tempestad. Yo veo la bendición de Dios, porque yo veo lo que creo. Caleb dice que él logró alcanzar eso porque lo que había en su corazón, eso fue lo que trajo buenas noticias. Y un día Jesús bajó del cielo, dejó su trono para venir aquí a la tierra a darnos buenas noticias de salvación y de vida eterna. Y muchos de los que estamos aquí fuimos frutos de ese día que Jesús bajó de su trono para morir en la cruz. Él le creyó al Padre. Incluso en la cruz él dijo: Señor, yo no quisiera pasar por este momento, es doloroso, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Yo vine aquí obedeciéndote a lo que tú habías dicho, que diera mi vida por rescate de muchos. ¿Cómo vas a vivir este año, hermana, hermano? ¿Vas a seguir escuchando malas noticias? ¿O te atreves a levantarte como Caleb a creer lo que Dios ha dicho y a hablar desde tu corazón la promesa de Dios y no las malas noticias que escuchas en el mundo? Y si algo se cierra, es por algo. Si algo termina, dile: Dios, gracias. ¿Me entiendes? Es decir, pues pensemos que yo puse un negocio y no me fue bien. Tranquilo, no pasa nada. Hay otras puertas que Dios puede abrir. ¿Están aquí? Hay muchas cosas que nosotros podemos avanzar en esta vida por fe, creyéndole a Dios.
creyéndole a Dios. Pero solamente los que nos atrevemos a creerle a Dios. Dicen por ahí que estamos bien locos, porque el evangelio es ¿qué? Para los que sé. ¿Cuántos locos y locas hay aquí en fe? En fe, ¿verdad que sí? Levántate, ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos. ¿Por qué no levantas tus manos ahí? Hay un monte que hay que conquistar, hermano, hermana. Hay un monte. Dios ya te lo dio. Hace muchos años Dios dio ese monte para ti y para tu familia. Dios ya lo dio. ¿Por qué te has detenido? ¿Por qué no crees que esa promesa llegará a tu vida? Créele a Dios. Créele a Dios. Pero levántate con fe esta mañana. Toma la promesa de Dios que un día Él te dio. Yo no sé cuál haya sido que está en la palabra, pero esa promesa a Dios no se le ha olvidado. Quizás tú dices, ya son 40 años que he pasado y esa promesa no se ha cumplido. Pero sabes una cosa, ahí está. Solo que te tienes que levantar y entrar y pelear para tomar la tierra que Dios te dio. No esperes que no va a haber gigantes. Claro que los va a haber, pero Dios estará contigo. El brazo de Jehová estará contigo. No temas ni desmayes. No creas que lo que tus ojos ven o te dicen ya no vendrá. Créelo lo que Dios dice. Sé un Caleb con un corazón distinto. Caleb dijo, dame ese monte, Josué. Tú escuchaste que Dios por medio de Moisés lo prometió que me lo daría a mí. Eso me corresponde a mí y a mi familia. Levántate a pelear por tu familia este año. Levántate a pelear por tus hijos este año. Levantémonos, entremos a Hebrón con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Derrotemos a los anaseos. Es tiempo de levantarnos y entrar y poseer la tierra que Dios nos dio. Es tiempo de levantarnos y decir, Señor, danos ese monte. Danos a mi familia, Señor, ese monte que no ha querido moverse, dámelo. Señor, danos la vida de mi padre, de mi madre, de mi hijo, que andan perdidos, dánoslo, Señor. Que mi padre no quiere nada contigo, papá, Dios, danos ese monte. Derriba el anaseo que vive ahí. Derriba al anaseo que se ha apoderado de su corazón. Vamos, ora a Dios, pídele, Dios, dame ese monte. Miren, hay a veces familias que sufren porque los padres o el papá, la mamá se niegan a buscar a Dios. Porque hay un gigante que no han derrotado. Pero tú estás aquí esta mañana, levanta tus manos, toma tu corazón y sal de aquí diciendo, Dios me dará ese monte. Yo veré a mi padre, a mi madre venir a los pies de Jesús. Esa enfermedad no es para muerte, es para vida. Esta situación que tú estás viviendo no es para derrota, es para victoria. Pero te tienes que levantar en fe esta mañana, porque hay un anaseo que hay que derribar.
Levántate en fe. Y así como Caleb le dijo a Josué, dame ese monte, dile: Dios, dame la victoria sobre esta situación. Entrégame ese monte. Señor, un día tú dijiste que toda mi casa sería salva. Me falta uno, me faltan dos, me faltan tres. Señor, dame ese monte. Aleluya. Aleluya. Padre, despierta aquí los espíritus esta mañana. Levanta hombres y mujeres de fe este día. Hay mucha tierra por conquistar. Hay un monte que tenemos que conquistar, Dios. Cada quien que está aquí esta mañana tiene su propio monte. Padre, entréganos la heredad. Entréganos nuestra heredad. Entremos y poseamos lo que Dios nos ha dado. Es el año de tomarnos de la palabra de Dios y decir como dijo Caleb: yo vine aquí a dar buenas noticias conforme a lo que había en mi corazón. En mi corazón no hay derrotas. En mi corazón no hay palabra de desánimo. Jovencita, quizás estés desanimada, no te desanimes. Hay mucha tierra que conquistar. Hoy Jesús te dice: camina. Camina. En el camino encontrarás lo que tú andas buscando. Pero no te quedes detenida o detenido ahí. Empieza a caminar, da paso de fe. Da paso de fe este año. Porque el monte ya te fue dado. Solo te tienes que levantar y entrar y derribar al anaceo. Es todo. Con la fuerza que te da Dios. Dios va a vigorizar tu espíritu, tu fe este año. Y te vas a levantar y los gigantes los verás destruidos. Pero levántate en fe este año. Camina en victoria. Porque hay mucha tierra que conquistar este año. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, renueve nuestras fuerzas para este año. Que mis hermanas y hermanos que están aquí salgan, Señor, como ese Caleb, vigorosos, renovados, llenos de fe, de que tú, Señor, tienes cosas mejores para cada uno de nosotros. Y que si es cierto que allá hay gigantes, pero hay que entrar con la fuerza que tú nos das para tomar lo que es nuestro. Señor, en el nombre de Jesús, levanta una generación de fe, una generación que te crean con todo su corazón, que no se dejen amedrentar por los gigantes. Que no entre el pesimismo ni la negatividad a sus corazones, sino la palabra de Dios en sus propias vidas. Yo oro porque este año sea un año de caminar en fe en esta iglesia. Un año de fe en todos y cada uno de nosotros. Camina en fe, hermana, este año. Que las cosas en Dios serán diferentes. Los leprosos se fueron creyendo lo que Jesús dijo. Y en el camino sucedieron grandes cosas que nunca se imaginaron que pasaría.
Tú sal de aquí este día creyendo lo que Dios te ha dicho. Y seguramente este año, en tu caminar, verás la gloria de Dios. Verías resplandecer la gloria de Dios en tu vida y en tu casa y en tu familia. Oro porque así sea. Oro porque la promesa de Dios se cumpla en tu vida. Oro para que la promesa de Dios sea real y auténtica en tu casa y en tu familia. Y así como Josué bendijo a Caleb en esta mañana, yo te bendigo. Yo te bendigo, hermana, hermano. Ve y toma la tierra que Dios ya te dio por heredad para ti y para tu familia. Tómala, levántate y ve, porque Dios te la ha dado. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y mire